Ricardo, ¿cómo viviste el rechazo ayer del DNU en Senado y qué expectativas tenés con lo que pueda llegar a pasar en diputados? Sí, primero te digo, lo que quieras. Lautaro, yo no puedo creer las cosas que oigo. Así que el presidente dice que la oposición tiene que votar todo lo que él quiere que se vote, aunque no coincida, aunque crea que no es bueno para el país. Y si no, hay que confrontar. Si no, hay que confrontar. Por supuesto, la oposición no gobierna. Perdió las elecciones, por eso es oposición. Pero tiene la obligación de representar. ¿Representar a quién? A quienes lo votaron. Y ser consecuente con las ideas y las propuestas que le hizo a la sociedad en la elección, que eran muy distintas a la de Milei. Pero ¿a quién se le pasa por la cabeza creer que lo natural es que la oposición, porque el señor Milei ganó las elecciones, tiene que hacer lo que el oficialismo quiere? Pero eso no se discutía nunca. ¿A quién se le pasa por la cabeza? ¿A quién se le pasaba por la cabeza que un DNU como estos podía ser constitucional, como quieren hacernos creer ahora? Yo me acuerdo a muchos de los que veo ahora hacer declaraciones, me parece que los veo rasgándose las vestiduras, casi llorando por la República, por las instituciones, dando lecciones de división de poderes. Y ahora dicen, bueno, se habrán equivocado, fueron errores, en realidad no es inconstitucional, a eso lo tiene que decidir la justicia. Antes lo decidían ellos en el Parlamento. Pero este decreto no es inconstitucional. Perdónenme el tono coloquial, es recontra inconstitucional. Es probablemente el decreto más inconstitucional en la historia de los decretos de necesidad y urgencia de la Argentina. Y es una vergüenza que los radicales que tenemos en nuestra identidad con una fuerte impronta en la cuestión republicana hayamos podido acompañar este DNU. Es una vergüenza. Claro que estoy con Martín Lustó. Fue un discurso radical, un discurso valiente, un discurso serio, un discurso que interpela a toda la dirigencia radical. Y con Pablo Blanco, ellos han votado como hubieran votado Alfonsín, Irigoyen, Ilia, Levenson, Larralde. Ellos hubieran sido muy sinceros. Yo nunca he visto en la política argentina tanta falta de calidad, tanta mediocridad, tanta chabacanería, tanta deshonestidad intelectual, tanta impostura e hipocresía, como estoy viendo en los últimos tiempos. Por supuesto que no generalizo, eso es injusto, pero veo en gran parte de la dirigencia política este tipo de disvalores que nos van a alejar más de la sociedad todavía. A la política nos van a alejar más todavía. Y Ricardo, ¿por qué cree que el resto, bueno, la mayoría del bloque de la UCR acompañó? Mira, yo creo que hay... A ver, ¿qué es lo que te voy a decir, no? Yo vengo reclamando desde hace tiempo que el acuerdo que habíamos hecho con el Cambiemos era un acuerdo que no era bueno ni para el país ni para el partido. Creo que el tiempo, a quienes pensábamos esto, nos ha dado la razón, ¿no? Necesito explicar por qué nos ha dado la razón. ¿O creen que fue un gobierno bueno el de Cambiemos? ¿O creen que fue una oposición buena la de Juntos por el Cambio? Hemos cometido, mejor dicho, el radicalismo ha cometido muchísimos errores. Ahora se ha roto ese acuerdo. Yo reclamaba, yo decía, si el partido no desanda este camino, si el partido no deja sin efecto este acuerdo con el PRO, que es respetable, pero simplemente tienen ideas que no son las propias del radicalismo. Si no deja sin efecto este acuerdo, yo no voy a militar en la Unión Cívica Radical. Bueno, ahora se rompió, y es bueno, yo celebro la discusión que se está dando en el partido. Es cierto que no se rompió formalmente, se rompió de hecho. Juntos por el Cambio, dice. Juntos por el Cambio, que es lo mismo, el acuerdo con el PRO. Sí. Y no por decisión del radicalismo. Pero bueno, ha dado lugar a una discusión en el partido. Por un lado están los que quieren recomponer esta relación, los que se sienten muy cómodos en este frente, que es un frente que expresa la derecha en la Argentina, que expresa sectores muy poderosos en la Argentina, están muy cómodos, quieren recomponerlo. ¿Y qué piensan? Que a Macri le puede ir mal con Milei. Y si esto ocurre, entonces Macri va a volver, va a intentar nuevamente recomponer con la Unión Cívica Radical,
Eso les gustaría y están trabajando para eso. Incluso algunos trabajan para acercarse a Macri y a Milei. Son los autores de este documento que hemos visto. Ricardo, vamos a verlo, el documento, lo vamos a repasar. Y hacía bien Dani recién también cuando te comentaba justamente si era Juntos por el Cambio el que se había quebrado, porque la UCR con estos documentos está un poco complicada. Dice: la Argentina necesita de acuerdos y consensos que nos permitan sacar a nuestro país del estancamiento y decadencia que nos sometió el kirchnerismo durante años. Respetamos el cambio que eligieron los argentinos en las elecciones del año pasado con un claro mandato de cambio, y vamos a contribuir con las herramientas justas y necesarias que el gobierno necesita para avanzar en su plan de gestión. Bueno, queremos un país de cambio, apoyamos la discusión. Más abajo vamos a ver las firmas, que es importante justamente para seguir analizando lo que está sucediendo. Bueno, ahí lo vemos. Vos recién hablabas, Ricardo. Tenemos a Gustavo Valdés, el gobernador de Corrientes, a Leandro Esdero, el gobernador de Chaco, a Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, a Rodrigo de Loredo, presidente de la UCR en diputados, a Sadir, el gobernador de Jujuy, a Eduardo Vichy, presidente de UCR de senadores. Falta aquí Puyaro, de su entorno dicen que es porque está ocupado con los temas de la provincia, pero sabemos que tiene un acercamiento a Martín Lustó. Bueno, ¿cómo estás viendo a estos representantes de la UCR? Hay algunos que quiero mucho ahí, pero bueno, yo tengo que ser fiel a mis convicciones. No ha sido fácil para mí, para nadie es fácil tomar una decisión como la que hemos tomado varios en el partido, cuestionar, diferenciarnos con mucha sinceridad de las cosas que hace el partido. Pero primero les preguntaría qué quiere decir modernidad. ¿Qué quiere decir moderno? ¿Por qué no lo definen? Porque para la derecha moderno es abrir la economía, desregular, privatizar, autonomizar cada vez más a la economía de la política, de bajar los impuestos. ¿Qué quiere decir moderno? Que digan. Y si creen que eso es lo que necesita la Argentina, que se lo digan a la sociedad, porque ese no es el pensamiento radical. Que se lo digan a la sociedad. En segundo lugar, ¿qué es el cambio que quieren ellos? Tampoco conozco cuál es el cambio. ¿Qué intenciones le atribuyen? ¿Cuáles son las propuestas de Milei en torno a las cuales quiere hacer ese pacto federal? Si mañana Milei pide, o la sociedad pide pena de muerte, que vamos a acompañar pena de muerte, porque eso fue lo que pidió la sociedad. Pero por favor, mira, yo creo que algunos de esos dirigentes, en el fondo, son mucho más pro y mucho más la libertad avanza que Unión Cívica Radical. A mí me parece, lo digo con todo el respeto. A ver, por ejemplo, hoy te escuché hablar de Loredo y de Cornejo. Bueno, yo creo que Cornejo podría ser perfectamente presidente del PRO, pero no tendría ningún problema. Y que de Loredo podría ser presidente de la Libertad Avanza. ¿Por qué no se sinceran? ¿Y Naidenos, por ejemplo? Bueno, Naidenos, vicepresidente. Podría ser, tal vez, vicepresidente en Formosa, qué sé yo. Pero eso no es el radicalismo. Por eso yo espero que todos los radicales apoyen la propuesta del Comité Nacional. Ha sido un voto serio. No se puede en serio decir que este DNU es constitucional y los empresarios, el fin no justifica los medios, se han vivido quejando, hablando de seguridad jurídica y ahora quiere que voten un mamarracho como este. Es un mamarracho que avergüenza realmente aprobar en el Congreso. Bueno, yo lo que espero es que los radicales se manifiesten a favor, porque hablan de que, bueno, 4 provincias han manifestado su oposición al voto de Lustó. Pero son 24 las provincias, y yo les aseguro, yo hablo con muchos radicales, y todos están muy entusiasmados con lo que parece ser, habrá que ver, en la cancha se ven los pingos, el comienzo de una discusión que tal vez nos lleve a desandar el camino que en lo ideológico hemos recorrido hasta ahora. Nosotros tenemos que volver a ser lo que nunca debimos dejar de ser. Un partido popular que defiende a la clase media, a la trabajadora, a los jubilados, a las pymes, a la educación pública, al CONICET. La ciencia es fundamental. Si supiéramos los argentinos, si tuviéramos cabal conciencia acerca de la relación que existe entre ciencia y desarrollo, y crecimiento y desarrollo humano, estaríamos mucho más indignados con lo que está haciendo el gobierno con la ciencia. Nosotros somos todo eso.
somos los hospitales públicos, los planes de viviendas sociales, somos el Estado tratando de intervenir en la economía, en el marco de la Constitución y la ley para construir una sociedad más justa. No somos enemigos del diálogo, no agredimos al que piensa diferente. Pero yo no sé, a los radicales les han dicho, a los radicales y a los que no son radicales, incluso algunos del oficialismo, basuras, gusanos, parásitos, excrementos, y encima se ríen, y dicen, bueno, son cosas que se dicen en la campaña, como si alguna vez hubiéramos escuchado que se dijeran esas cosas. Bueno, claro, pero él que de mi padre diga lo que se le ocurra en términos políticos. A mí me llama una cosa la atención, es el odio. Es como si sintiera bronca cuando dicen las cosas. Yo no necesito odiar para defender mis ideas. Sí me enojo cuando veo falta de seriedad. La política debe ser muy seria porque la gente a la política le encarga cosas muy serias. Sí me enojo, pero yo no necesito odiar al que piensa diferente, ni necesito odiar para defender mis ideas. Y no me extraña que el que necesite odiar, bueno, ejerza eso que Martín Cohen dijo el otro día, no sé si en este programa, no, Martín Cohen dijo que está de moda la crueldad, eso de disfrutar cuando se toman decisiones que, bueno, perjudican a determinados sectores de la sociedad, porque efectivamente hemos visto declaraciones que revelan que existe como cierta gratificación frente a ese tipo de consecuencias. Bueno, es el odio, claro, el odio cuando no hay resultados económicos, el odio une a los que odian, el enemigo une a los que se sienten enemigos, pero así no vamos a salir nosotros. Yo le pido a la sociedad y a los radicales que apoyen, tenemos una oportunidad de volver a ser lo que nunca debimos dejar de ser, que apoyen. Bueno, y a los gobernadores les pido que comprendan que tienen que defender su provincia, pero también hay que defender el interés de la nación. Ricardo, vamos a compartir lo que decía el presidente Javier Milei en las redes sociales. Ayer, bueno, se dio toda una serie de mensajes y esto tuiteaba: así lee el mercado cuando los orcos dan un paso adelante. Mientras nos esforzamos para sacar el país adelante, traccionando desde una baja del riesgo país y la tasa de interés, ellos se ocupan de empobrecer. Nunca dijimos que sería fácil, pero al final del camino triunfaremos, y comparte, bueno, un gráfico donde se ve el movimiento de los bonos de la Argentina y la consecuencia económica él atribuía a lo que llama el comportamiento de los orcos. Acá, bueno, se habla de un concepto que se usa en las películas para hablar de los villanos o de los personajes del mal, y se los está equiparando justamente con legisladores que votaron en contra. Pero a ver, perdónenme que yo estoy muy enojado. Muy fastidiado realmente, pero preocupado como ciudadano, no como radical. ¿Se acuerdan que decían que el populismo era eso de hablar, está el pueblo y el antipueblo, están los buenos y los malos, estaban ellos y nosotros? Y ahora no dicen, no tienen no ponen el mismo énfasis para cuestionar el uso de estas dicotomías. Porque no solo los políticos son hipócritas, a veces. No solo usan doble vara los políticos, hay otros que influyen mucho sobre la gente que utilizan también la doble vara. Pero yo le diría al presidente que se deje de agredir. Casta le sigue diciendo a los políticos. Yo no creo en la casta. Habrá algunos que hacen cosas que son imperdonables, pero la mayoría de los políticos son buena gente. Gobernar no es tan fácil. Gobernar es mucho más difícil de lo que creen estos que nunca gobernaron, que ya vinieron antes también, en el 2015, y creían que iban a resolver los problemas inmediatamente y nos dejaron mucho peor de lo que encontraron al país. Ahora te digo una cosa, le digo al presidente que tenga cuidado, porque esos que ahora dicen cosas que él agradece, si la situación se empieza a complicar, cuando los efectos de las políticas persistan en el tiempo, cuando no llegue el segundo semestre, digamos, esos van a ser los primeros que saltan del barco, Esos van a ser los primeros que saltan del barco. Entonces que dialogue, porque estamos en una situación muy difícil y yo creo que entre todos podemos resolver. Claro que es dificilísimo, que se logre esta posibilidad del diálogo, pero que no pretenda dialogar obligando a todos a coincidir con él. Pero yo no
puedo creer lo que él dice. Quieren confrontar, si no me aceptan lo que digo, bueno, vamos a confrontar. Si no quieren confrontar, acepten y sin chistar aprueben lo que yo digo. Pero de eso, ¿dónde vio eso? ¿En qué democracia? Yo creo que estamos evolucionando. Esa es otra cosa que no se dice suficientemente. Estamos evolucionando hacia la democracia iliberal, que es ese régimen político que está en el límite entre la democracia y la autocracia. Cuidado, argentinos, porque nos podemos llegar a arrepentir. Y el radicalismo debe ser un actor central, junto con otros partidos políticos, deteniendo esta evolución en esa dirección. Todos los partidos políticos realmente democráticos deberían trabajar para frenar las pretensiones autocráticas, Ricardo, de este gobierno. ¿Y qué crees que pasó en la UCR que en la previa habían sacado un comunicado, que lo podemos poner en pantalla solamente para recordarlo, desde la presidencia del partido, diciendo que había que votar a favor de lo que es constitucional, a favor del trabajo, a favor de las jubilaciones, a favor de las pensiones? Era claramente un guiño a no acompañar el DNU, se podía leer de esa manera, con el sello de la UCR, que es a nivel nacional presidido por Martín Lustó, y de repente solamente 2 senadores votaron en contra y el resto, la mayoría del bloque, votaron en contra. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasa desde ese comunicado a lo que se votó y a lo que sacan después con otro comunicado? Bueno, ese comunicado, que no es solo de Martín, es de la mesa del comité y es de la mesa de la Convención Nacional. Es un comunicado que reúne a las 2 principales instituciones que conducen la Unión Cívica Radical. Sin embargo, los diputados, en un ejemplo de disciplina partidaria que tanto reclaman, han desobedecido. ¿Qué fue lo que pasó? Los senadores, dice usted. Senadores y diputados. Bueno, todavía no votaron. No votaron, pero han manifestado algunos, ¿no? Bueno, yo no sé lo que va a pasar. Creo que están mucho más alejados de lo que ellos creen de la sociedad y además mucho más alejados de lo que ahora están pensando los radicales. Creo que se van a llevar una sorpresa y pienso que a Lustó, a Manes, a Carvajal, a Pablo Blanco y a algunos otros, más temprano que tarde, la sociedad los va a revalorizar. A ellos los va a revalorizar. Yo voy a trabajar para que eso ocurra, porque he dicho, yo no vuelvo a una Unión Cívica Radical que siga siendo expresión de la derecha en la Argentina. La derecha es muy respetable, yo la respeto, pero no pienso como ella. Está claro. Ni el radicalismo pensó nunca como eso. Hoy estuvieron los diputados de la UCR, tenemos también para compartir parte del material de la reunión con Guillermo Franco, justamente con el ministro del Interior. Primero fueron los diputados del PRO, los recibió el ministro en la Casa Rosada, y después también... Fue de Loredo, y tuiteó el ministro Francos. Tenemos varios diputados también. Ahí lo tenemos el mensaje. Nos reunimos con Cristian Ritondo y diputados del PRO, junto al secretario ejecutivo de Gobierno de la Jefatura de Gabinete y al secretario de Interior, Lisandro Catalán, para trabajar sobre la nueva ley bases y avanzar sobre el paquete fiscal. Bueno, este es el capítulo que se viene ahora, ¿no? Que va a pasar en diputados. Y ahí también, lo que decíamos recién, mantuvimos un encuentro con Rodrigo de Loredo y diputados de la UCR junto al secretario ejecutivo de Gobierno, nuevamente, bueno, funcionarios también del Ministerio del Interior. Hay otro más de Guillermo Franco, me parece. Ahí está, conversamos sobre los pilares de la ley bases, bueno, lo mismo que con el PRO, y avanzamos en una agenda de trabajo para el paquete fiscal. Seguimos trabajando para construir consensos. Bueno, la intención del gobierno es que en la Cámara de Diputados no se rechace el DNU, porque hoy el presidente en una entrevista decía, bueno, lo que pasó en el Senado es parte de las posibilidades, es parte del plan, porque los números ya no estaban, pero en diputados tiene todavía el gobierno una esperanza de que esto no salga. Pero sí, además le han pegado a Martín Lustó de todos lados, como me pegan a mí también, ¿eh? Martín decía que en privado, dice, ya lo dije acá, no, porque he hablado por varias radios, no me acuerdo si ya lo dije. A ver. Que en privado dicen una cosa y en público otra. A mí me pasaba lo mismo, durante todos estos años. Cuando yo hablaba en privado con muchos radicales me decían, tenés razón, pero en el momento equivocado. Pero después en público... ¿Cree que los diputados también están haciendo eso? Eso lo dijo Martín, que a él le han dicho. Y yo creo, porque a mí me decían lo mismo, Ahora, bueno, yo no
no sé, con la ley ómnibus, espero que en diputados no se apruebe, por el país, por el prestigio de la Argentina, por la reputación de la Argentina. Después los empresarios que no se quejen, que andan pidiendo seguridad jurídica cuando les conviene, piden seguridad jurídica. Esa es la verdad. Cuando les conviene. Si no les conviene la seguridad jurídica, es decir, si a través de la inseguridad jurídica pueden lograr satisfacer mejor sus intereses, no tiene ninguna gravedad la cuestión. Entonces yo digo que espero que no se apruebe, y espero que la ley ómnibus, otro desatino, otra cosa que no tiene precedente. ¿Saben lo que yo hubiera hecho? ¿Qué hubieras hecho? Si hubiera sido presidente del bloque, no sé si el reglamento lo permite. Devuelvo esa ley inmediatamente, por falta de seriedad, porque no es serio mandar una ley para que en extraordinarias, en un mes, se analicen 80 leyes, 80 modificaciones, modificaciones de 80 leyes. Pero, hijo, las cosas que se trataban eran cosas muy importantes. No estábamos resolviendo declarar de interés nacional el Día de la Margarita. Estaban estudiando cosas muy importantes. Hay que ser muy serio, hay que dedicarle tiempo. Y no es serio mandar esa ley. Y no es serio recibir esa ley. Había que rechazarla entre todas las fuerzas políticas. Tenían miedo de quedar pegados al kirchnerismo. Pero un poco más de autoestima, mijo. Uno vota según sus convicciones. Cambiar de voto porque otro partido vota en la misma dirección es como decir, mis convicciones son estas, muchachos. Esto es lo que yo pienso que es bueno para el país y esto que es lo que pienso que es malo para el país. Y no voy a votar lo que es malo para el país. Ahora, si lo mismo piensa este partido, cambio mis convicciones y cambio lo que pienso que es bueno y lo que pienso que es malo. Y voy a votar lo que antes creía que era malo. Pero eso es pérdida de calidad de la política. Ricardo, ¿y por qué crees que bajo el rótulo de institucionalistas les da más cosa votar con el kirchnerismo que con la Libertad de Avanza? Bueno, porque falta autoestima, porque tienen una idea, han invertido la lógica dirigencial, la gente es la que dirige. Habrán visto ustedes, incluso acá, en el programa que cuando le preguntan a un dirigente por qué apoya o por qué sostiene tal medida, dice, porque eso es lo que pide la gente. Bueno, si está bien hay que apoyarlo, si no está bien no hay que apoyarlo. Y yo creo que es miedo a que te pongan la opinión pública en contra, miedo a que te digan estas cosas. Lo ha dicho también Martín. Para un político el peor miedo, si vos querés, no es el miedo físico, es el miedo a la opinión pública. Para un político tener la opinión pública en contra es malísimo. Claro. Y te la pueden poner en contra. El señalamiento de las redes sociales, sobre todo, las redes sociales que son brutales. Y vos sabés que cuando miro las cosas que me dicen, mirás vos, no puedo creer que los sigan radicales Twitter. A esos que dicen esas cosas. Pero cuando veo quiénes son y las cosas que me dicen, digo, ay, Dios mío. En primer lugar, menos mal que yo no soy como ellos. Y en segundo lugar, esto me demuestra que tengo razón. Que estas personas estén en contra de lo que yo digo me demuestra que tengo razón. Claro. Ricardo, vamos a ver un fragmento de Rodrigo de Loredo, el presidente del bloque de diputados, que no me acuerdo si vos dijiste que podría ser presidente del bloque del PRO o de la Libertad de Avanza. Está lo mismo. De la Libertad de Avanza, creo que dijiste, me dice Agos Simeonato, sí. Cuando salía después de la reunión con Guillermo Francos. Primero, lo que le hemos pedido al gobierno es que no puede esperar más la temática jubilatoria. El ajuste de los jubilados en estos 3 meses le hicieron perder el 35% del poder adquisitivo. Nos parece que eso no puede esperar más. Cualquiera sea la suerte de la ley ómnibus, mientras nosotros la vamos trabajando y estudiando, que puede tener una demora, puede ser más rápido, más lento, pero lo que no puede devorar es la situación de los adultos mayores de la Argentina. Eso fue un planteo muy puntual. ¿Y qué le dijo? Bueno, tomaban nota, digamos, del reclamo del radicalismo. Lo segundo que le planteamos, habida cuenta de lo que ha pasado con el DNU, es que vea la posibilidad de incorporar en el texto de la ley ómnibus la reforma laboral por ley. Porque al final del día lo que también le pedimos al gobierno es que se focalice, que priorice y que gestione para que las cosas pasen, porque las cosas no están pasando, está bien, pasan en las redes, pasan en varios lugares, pero necesitamos que las reformas que produzcan cambios en la Argentina finalmente se sucedan.
Bueno, ahí lo veíamos. ¿Y por qué no pidieron quórum en diputados cuando se quería emplazar al Congreso? Estás recaliente, Ricardo. Estás recaliente. Claro, porque a ver, la gente a veces les falta información y es lógico, se puede llevar impresiones equivocadas. ¿Has hablado con Rodrigo de Loredo? No, he estado antes. Sí, no, yo no, con el partido, salvo con algunas personas con las que además de compartir la afiliación partidaria era amigo, no hablo demasiado porque no soy buena palabra. Bueno, pero la no he discusión... sido, espero que empiece ahora a ser considerado de otra manera, aunque tengo muchísimas dudas. No sé si el partido estará dispuesto a tener lo que hay que tener para abandonar esta posición. El partido está dando una discusión pública por lo que estamos Martín, viendo, pero ¿no? solo no se puede. O sea, así como en un país es imposible cualquier transformación si no hay un pueblo que mayoritariamente acompaña, buena o mala, En un partido no se pueden hacer los cambios si no hay una mayoría que acompañe. Si creen que se van a cambiar las cosas diciéndonos las cosas entre nosotros en los bares o en las redes sociales o en los WhatsApp, no, acá hay que tener otro tipo de actitud. Ahora se necesita una manifestación de todos los comités en contra de lo que está proponiendo acompañar este DNU en diputados y en contra de los que hablan de cambio. ¿De qué cambio? Que nos digan qué es lo que quieren hacer. La sociedad votó un cambio. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué cambio votó la sociedad? Ahora, Ricardo, yo te quiero preguntar esto, porque la UCR está dando una discusión pública, hay distintas posiciones, se expresan también en el Congreso, el peronismo está en una situación similar, el PRO también tiene una discusión interna. ¿Cómo estás analizando lo que pasó, lo que dejó el triunfo de Milei en partidos tradicionales e históricos, como es el caso de la Unión Cívica Radical, pero también en partidos más nuevos, como es el PRO? Sí. Es cierto, mira, es que todos, nosotros también, todos los partidos políticos tenemos que asumir la responsabilidad. Pero nosotros hemos cometido en los últimos tiempos el error de sumarnos a los que tenían una visión acerca de los problemas de la Argentina, a los que atribuían los problemas de Argentina a un solo partido. O había un partido que era el dueño de todos los errores y los demás eran todos los dueños de los méritos. Ahora hablan, por ejemplo, en algunos documentos de la Unión Cívica Radical que tiene que resolver los problemas que han generado distintos gobiernos y qué sé yo. Y de los nuestros no se acuerdan. Para que nos crean, seamos más sinceros. También hemos cometido errores. Y no sé, hemos cometido errores por alejarnos de nuestra identidad. Por alejarnos. Y por temor a la opinión pública. La opinión pública eso es un recurso fundamental en política. Y esta es una cosa sobre la que deberíamos discutir más. No solamente los políticos, los intelectuales y en el campo pensamiento, cómo hacemos para que la sociedad pueda contar con una información cabal, ilustrada, como dice un filósofo americano, que pueda escuchar todas las campanas para que su decisión como ciudadano sea racional. Porque la verdad que también tenemos que pensar, porque muy bien, la sociedad está muy enojada. Ricardo, vamos a compartir un fragmento de una declaración de Adorni cuando anunciaba que iban a liberar las importaciones. Tomó la decisión de abrir definitivamente las importaciones de determinados productos de la canasta familiar en pos, por supuesto, de poder hacer los precios más competitivos en beneficio claramente de las familias de los consumidores argentinos, con también alguna quita de impuestos en esos productos importados para ayudar a que la corrección de precios en estos productos, que reconocidos por los propios empresarios han subido más de lo debido, para acelerar esa normalización en los precios. Antes de hacer una bajada sobre lo que anunciaba Adorni, vamos a hacer un repaso histórico con archivos que refrescan por la década del 90. Totalmente cerrada, nos abrimos al mundo y los resultados están a la vista. Estamos totalmente desconformes con las medidas que han tomado el gobierno, porque los pequeños comerciantes y las pymes estamos desapareciendo gracias a la economía que viene empleando Martínez de Oz y la continuación de Cavallo. ¡El baile de la industria! ¡El baile de la industria! ¡El baile de la industria! ¡El baile de la... ¡No hay industria!
cada vez peor. Estaba en una fábrica de calzado, ¿no? ¿Sugerente era? Una sugerente. ¿Qué pasó? La entrada del calzado brasilero, seguramente. La importación llevó a que la fábrica llegara un momento que se fuera achicando cada vez más. Era una fábrica que tenía más o menos entre 80 y 100 obreros. ¿Y cerró definitivamente? Cerró definitivamente. La imagen es la de un cementerio de industria. Con una economía totalmente cerrada, nos abrimos al mundo y los resultados están a la vista. Que dé trabajo a todos los que no tienen trabajo, así de simple. ¿Por qué no consigo trabajo yo? ¿Cómo va a resolver la desocupación? Se compraba más de lo que se vendía. La desocupación empezó a crecer y en mayo de 1994 llegó a los 2 dígitos por primera vez en 20 años. ¿Cuándo va a haber menos desocupación? Que dé trabajo. ¿Por qué hay tanto desocupado? Carlos Menem. Un reconstructor del país. ¿Por qué no buscan la forma de darle trabajo a los jubilados que nos estamos muriendo de hambre? ¿Cuándo va a haber trabajo para la gente? Gracias a Guido, a Anabela por la producción y a Agos Simeonato. Bueno, hay algunas caras que se repiten, Ricardo. Sí, y algunos de los que decían estas cosas fueron socios nuestros. Cuando nosotros, respecto del gobierno de la década del 90, con el mayor de los respetos, decíamos que era el que había importado la revolución neoliberal conservadora a la Argentina, que había causado tantos daños a los argentinos, daños cuyas consecuencias todavía pagamos. Bueno, me gustaría preguntarle, si pudiera, a Adorni, ¿qué pasó con eso de los fallos del mercado? Porque decía... Siguiente respuesta. Siguiente pregunta te va a hacer. Fin. Eso para tomar un café, un whisky, no sé. Bueno. ¿Qué le preguntarías? Pero no era que no existían los fallos del mercado. No era que no existían, que si uno dejaba que funcionara libremente el mercado, tenía que funcionar bien, que no había fallos del mercado. Resulta que el otro día convocó a los empresarios para ver por qué estaban subiendo los precios más de lo que el mercado decía que tenía que subir. Pero por favor, seamos serios, mi hijo. Nadie dice que no hay fallo del mercado. Eso es un disparate insigne. No lo podemos creer. Lo mismo que, por Dios, que no nos creamos que esto es nuevo. Pero no es que no sea nuevo porque lo hizo Macri, antes lo hizo en la década del 90 y antes lo había dicho Martínez Dios en el proceso. Es previo al siglo XX. Estas políticas, esta deserción del Estado, la despolitización de la economía, las fuerzas del mercado funcionando y decidiendo lo que tiene que ser la economía, es del siglo XIX, del siglo XVIII, por Dios. ¿Saben cuándo mejoró el mundo? ¿Saben cuándo creció más el mundo? ¿Saben cuándo hubo más justicia social en el mundo, más movilidad social ascendente, mejores servicios públicos? Cuando no se aplicaron estas políticas. Cuando no se aplicaron estas políticas, después de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando empieza de nuevo a producirse problemas, por supuesto distintos, porque hay países que están mucho mejor que nosotros, porque son mucho más desarrollados que nosotros. Empiezan a producirse problemas de nuevo cuando empiezan a aplicarse estas políticas en la década del 80. La globalización en su formato neoliberal ha sido un desastre. Ha sido un desastre porque ha hecho que los gobiernos, los estados, la política pierdan margen de maniobra, margen de acción para operar sobre la economía. Y de que la economía depende muchísimo de las condiciones de vida. ¿Qué creen? ¿Que va a mejorar la economía? ¿Va a mejorar la economía si la dejamos librada a las fuerzas del mercado, el reino de la desigualdad, el reino del interés particular? Por supuesto que el Estado también falla, sobre todo cuando no tiene demasiado poder, como ocurre en estos tiempos, desde que está en marcha la globalización neoliberal. Pero el mercado va a fallar muchísimo más, pero no porque sea malo, porque no es función del mercado construir sociedades justas, ni distribuir el ingreso. Esa no es función del mercado, esa es función de la política. Esa es función de los que defienden el interés general. Y no es fácil defender el interés general. Algunos creen que el Estado es omnipotente. No, no es omnipotente el Estado. Ricardo, nos queda poco tiempo. Ya le hablaste a la UCR, le hablaste al presidente, le dejaste una pregunta a Adorni. Sí. Una reflexión final. Nos quedó por hablar Pacto de Mayo, sí o no, si creés que se va a dar. Pero ¿cómo va a haber un pacto? Un pacto es un acuerdo, ¿no es cierto? Pero para que haya un acuerdo, ninguna de las partes tiene que poner a la otra en la condición de convidado de piedra. Ninguna de las partes le tiene que decir al otro, mirá, pero vamos a acordar en torno a estas propuestas, ¿eh? Vos, calladito, simplemente me firmás acá. Eso se llama en derecho contrato de adhesión. Vos no podés decir nada. Estas son las
acuerdos que tenés que firmar. ¿Qué es entonces esto que se propone? Eso es propio de alguien que no entiende absolutamente nada de lo que es la política, como es propio de alguien que no entiende absolutamente nada de lo que es la política, creer que porque ganó elecciones y está en minoría todos tienen que hacer lo que él quiere. ¿Pero de dónde sacaron? Eso nunca ocurre en ningún lugar del mundo. Y acá lo dice el presidente por televisión y todos dicen, tiene razón, o muchos, tiene razón, la gente votó un cambio, hay que acompañarlo. ¿Pero de dónde sacaron eso? Yo no voy a votar lo que creo que está mal. ¿Y saben qué? Les pediría a los diputados que cuando vayan a votar algo que creen que está mal, le digan a la gente, miren señores, yo creo que esto es muy malo para el país. Yo creo que esto los va a hacer sufrir, pero ¿saben qué? La gente quiere que votemos esto, entonces nosotros que podríamos impedir que ocurra, lo vamos a vetar para que ocurra, para que les hagan mal con estas políticas. Pero por favor, Dios mío. Ricardo, muchísimas gracias. No, pero Lautaro y Daniela, muchas gracias a ustedes. Mañana nos